Bueno, y seguimos analizando esta condena contra el sacerdote John O'Reilly. Para eso nos acompaña en el estudio la directora de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, Patricia Muñoz. Gracias por estar con nosotros, Patricia. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, buenos días. Patricia, partamos, bueno, estábamos conversando con Javier respecto de las capacidades que tiene o tuvo este sacerdote de juntar plata. A uno le podrá gustar o no, gustar las élites o no, gustar los millones de dólares o no, pero eso no es delito. Y estamos hablando acá de un delito y un delito grave. Lo primero que quiero preguntarte, y que creo que ha quedado como poco claro respecto de la gente que no es experta, que además no tuvo la posibilidad de leer o de escuchar más bien todas las declaraciones en juicio, es cómo es posible que el mismo delito se pueda probar respecto de una de las hermanas y no respecto de la otra. Uno supone que las declaraciones deben haber sido parecidas, son hermanas, los peritajes deben haber sido similares en una y otra. Es lo que dice la defensa de John O'Reilly. Y de hecho uno de los argumentos de Luis Hermosilla para ya haber anunciado la presentación de este recurso de nulidad. Bueno, primero que nada agradecerles la invitación. Me parece relevante puntualizar que en el veredicto hay algo muy trascendente que la defensa ha omitido en la lógica, obviamente, después de esta derrota judicial, ¿no? Y que tiene que ver que si bien el tribunal por mayoría condena al sacerdote O'Reilly como autor de abuso sexual reiterado respecto de la niña menor, lo que dice el tribunal de mayoría es que sí fue transgredida sexualmente. Sí. El punto es que, a diferencia de lo que ocurre con la niña más pequeña, en el caso de la mayor no fue posible determinar en términos específicos y concretos y con el detalle que el tribunal estimó necesario las circunstancias, lugares en que ocurrió el delito. Pero sí fue víctima de abuso. Exactamente. Lo que dice el tribunal en el veredicto es, a pesar de que se ha logrado establecer que la niña fue transgredida en la esfera de su sexualidad, no se pudo alcanzar el estándar para acreditar todas las circunstancias y detalles que al tribunal de mayoría, insisto, le permitía arribar a la decisión de condena. Pero uno entiende que el estándar probatorio para una condena tiene que ser alto. Estamos hablando del derecho penal después de todo. Pero si es que respecto de esta niña se pudo probar, se pudo probar incluso para ese estándar probatorio que hubo transgresión de su integridad sexual. Correcto. Entonces uno se pregunta desde la inexperticia, digamos, ¿qué importa que no se haya sabido si fue en el recreo, en el patio, en la sala, en el living, en la oficina? No importa. Lo que importa es que se pudo demostrar, lo digo, insisto, como persona, como tercero. Correcto. ¿Qué importa que no sepamos dónde y a la hora en que se produjo? Si se produjo el delito, eso es lo que debería primar. ¿Por qué no? El punto es que, tú misma lo mencionas, el derecho penal es un derecho muy exigente, porque además la aplicación de las penas tiene que ser la última razón, ¿no es cierto? Y desde ahí, aunque quizás no nos guste, tal como tú indicabas al principio de la entrevista, lo importante que hay que tener presente es que para que un tribunal establezca una decisión de condena, necesita precisamente saber el lugar donde ocurren los hechos, las fechas en las que ocurren los hechos. En el caso de las niñas y niños víctimas, obviamente eso es distinto, porque ningún niño va a poder recordar por su proceso cognitivo la fecha exacta, pero al menos tramos o periodos de tiempo en los cuales ellos puedan ubicarse. Y son esos los tipos de detalles y circunstancias que en relación con la niña mayor no fue posible para el tribunal conocer. Pero lo que me interesa, Paola, Sebastián, es ser súper enfática en esto. El tribunal de mayoría nunca dice que no hubo transgresión a la esfera sexual de la niña mayor. Pero dice todo lo contrario. El punto es que no tuvo los suficientes elementos para, particularmente en relación con esa niña, calificar el delito en términos de la ocurrencia de él. ¿Y queda determinado, o más bien, se presume que fue John O'Reilly quien habría cometido esos abusos, o queda abierta la pregunta, digamos? No, eso no es un tema de análisis. El punto es que en concreto, en relación con la niña mayor de edad, o mayor que la otra niña, lo que ocurre es que se dicta una sentencia absolutoria. Y desde ahí eso es lo que procesalmente corresponde. Por lo tanto, no podemos entrar a indagar. Además, no conocemos los detalles del fallo, que se va a conocer en el mes de noviembre, y una vez que conozcamos obviamente los detalles de podremos saber precisamente cuál fue la argumentación de los jueces de mayoría para tener esta decisión condenatoria por abuso sexual reiterado, con un agravante que tiene que ver con que el sacerdote tuviera el cuidado y este rol de ministerio de culto, ¿no es cierto?, respecto de estas niñas. Y por su parte, en relación con la decisión absolutoria de la niña mayor, ¿cuáles son los argumentos para ello también? Patricia, hay muchísimos cuestionamientos respecto a la base sobre la que se levanta el caso, ¿no?, que es el testimonio de las dos hermanas. Y la defensa también insiste en que
ellas podrían haber sido, digamos, manipuladas, claro, o que tengan un recuerdo, que ellos lo tengan como, que ellas lo tengan como cierto, como verdadero, pero que en realidad fue una memoria puesta, claro, en definitiva, como un relato que se les inculcó. ¿Cómo se maneja ese tema al momento de investigar estos casos? Bueno, primero me parece necesario decir que la investigación de los delitos sexuales es, yo creo, una de las investigaciones más complejas a las que un fiscal se tiene que enfrentar. Yo, antes de tener este cargo, fui fiscal durante 9 años de delitos sexuales. Y lo cierto es que es difícil porque además el proceso en nuestro país está acostumbrado a poner el peso en los hombros de los niños. Y eso no es justo para sus derechos. No es lo que corresponde. Desde ahí lo que uno debe hacer entonces, al plantearse una investigación, que es lo que ocurre en el caso particular del que estamos comentando, es que uno se plantea como fiscal distintas hipótesis. No puede uno investigar sobre la base solo de que el hecho ocurrió, obviamente. Desde ahí las hipótesis que se plantean, entre las cuales están, por ejemplo, que estemos en presencia de un relato inducido, que estemos en presencia de alguna ganancia secundaria asociada a la develación o asociada a la denuncia. Y otro tipo de hipótesis que obviamente van a depender del caso en concreto, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, como en algún momento se sostuvo por la defensa, que hubiese algún tipo de complot o persecución contra el sacerdote. Todo eso se investiga y una vez que se determina, conforme a esa investigación objetiva e imparcial que debe hacer el Ministerio Público, si es que hay antecedentes relevantes o no que nos permitan sostener la imputación, se hace. Y eso es lo que ocurrió en relación con el señor O'Reilly. Es más, ha quedado de manifiesto la derrota de la defensa en relación con esa teoría. ¿Qué? Porque fue condenado. Y desde ahí lo que ha dicho el tribunal, de mayoría, es que efectivamente él agredió sexualmente de manera reiterada a la niña menor en las circunstancias de encontrarse en el colegio público. Patricia, se me acaba el tiempo, pero tengo una última pregunta. En el caso de que el juicio se anule y que se deba hacer un nuevo juicio, me estoy adelantando procesalmente a una contingencia que todavía es incierta, ¿estas niñitas, a propósito del proceso, van a ser sometidas nuevamente a todo este interrogatorio? En fin, lo pregunto ya en calidad como de mamá, ¿no? Y de esta preocupación que tiene que tener la sociedad por proteger los derechos de los niños también. Bueno, primero para la nulidad tienen que cumplirse ciertos requisitos legales y obviamente esperaremos el fallo y la defensa también tendrá que esperarlo para ver si tiene esas causales para poder recurrir. Pero si es que eventualmente se diera esa situación, que yo por cierto espero que no sea así, la verdad es que el fiscal nacional ha sido muy categórico en relación con la protección de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Y nosotros como institución tenemos un lineamiento claro. Si la exposición a este tipo de diligencias va a generar un perjuicio adicional y mayor, probablemente no insistamos y podamos prescindir de sus testimonios, porque lo que no queremos es que, además de cómo el proceso revictimiza, por lo que yo les decía, ¿no es cierto?, por esta carga del peso en los hombros de los niños, que nosotros como entidad persecutora, que además tenemos el rol de brindar protección a las víctimas y testigos, estemos contribuyendo a esa revictimización. Por lo tanto, siempre ese tipo de decisiones, no estoy hablando en este caso porque no sabemos lo que va a pasar, sino que en otro tipo de casos se toma teniendo en consideración la situación en la que se encuentran los niños y obviamente considerando la opinión de quienes los representan legalmente en términos de protección. Bien, pues gracias por la aclaración, Patricia, y muchas gracias por acompañarnos tempranito en CNN Chile. No, gracias a ustedes por la invitación. Buen día. Chao.